Ahí estás transmitiendo. Ahí está, listo. Bueno, hola a todos, a todas. Gracias por acercarse, por venir. Bueno, les cuento un poco de qué va a ir la charla. Les voy a compartir temas que estuve trabajando los últimos 2 años más o menos, a partir de los cuales hice algunas publicaciones, un poco por mi cuenta y otro poco con la Orquesta Ñoña, que es un grupo de estudio que formamos con unos amigos, amigas, de acá un poco al comienzo de la pandemia. Buscamos como algo que nos alojara y hacíamos encuentros semanales de estudio. Elegíamos un texto en particular que nos interesara. Ahora éramos, digo, porque ya este año, una vez que se empezó a abrir todo, ya no teníamos esos encuentros semanales. Y elegíamos siempre un texto y a partir de ese texto hacíamos podcast para difundir las lecturas que veníamos teniendo. Y muchos de esos textos que elegimos tenían que ver con la coyuntura política. Algunos de esos textos tenían que ver con algo que hoy ya es bastante evidente en la sociedad. Voy a agarrar un libro que tengo acá, así les muestro. Algo que hoy ya es bastante evidente en la sociedad, que es el avance de los extremismos, ¿no? De lo que hoy llamamos las extremas derechas, los neofascismos. Bueno, no voy a entrar como en sutilezas de terminologías, pero el avance de los extremismos y de las extremas derechas. Bastante de los textos que elegimos tenían que ver con eso. Y bueno, a partir de eso salieron algunas publicaciones. Voy a intentar sintetizar en este tiempo un poco de qué va lo que estuvimos viendo. El año pasado se publicó un libro que a quien le interese un poco estudiar estos temas se lo recomiendo mucho. Un libro que lleva como título una pregunta, que es: ¿la rebeldía se volvió de derecha? ¿No? Generalmente, históricamente, asociamos la rebeldía con posiciones revolucionarias. Y sin embargo, en el último tiempo lo que venimos viendo es que se empieza a asociar lo rebelde con posturas que son reaccionarias, ¿no? Lo cual dota, aparte de las derechas, de una épica y de una especie de mitología de la cual generalmente carecían. Generalmente, salvo que nos remontemos a algo que hoy ya es un poco un lugar casi común en las ciencias sociales hoy, remontarse a la década del 30, la década del 20, del 30 del siglo pasado, para entender el contexto social y psicológico de ascenso de los fascismos y del nazismo en casi toda la Europa de entreguerras. Voy a hacer un breve raconto de algunas condiciones de esa época para luego ver, obviamente, con los cambios históricos, ¿no? Porque estamos prácticamente un siglo después de eso. Pero hay algo que quizás al remontarnos a esa época histórica, quizás nos permite iluminar algunas zonas de lo que está pasando hoy, porque efectivamente hay como muchas similitudes en los contextos sociales y psicológicos, ¿no? La década del 20 y del 30 del siglo pasado estuvo marcada sobre todo por... ya en la década del 20 Freud escribe Psicología de las masas y análisis del yo, ¿no? Un discípulo de Freud como Reich intenta estudiar en una polémica tanto con el marxismo como con el psicoanálisis, pero tomando cosas de ambas corrientes, intenta estudiar algo que es por qué las masas adoptan posturas que son reaccionarias, ¿no? Podríamos pensar que en épocas de crisis del capitalismo, las masas tenderían a adoptar posturas revolucionarias. Y en cambio vemos
que lejos de eso, lo que ocurrió en la década del 20 y del 30, en donde también crecieron los comunismos, etc., pero lejos de eso se adoptaron posturas reaccionarias. ¿Qué quiero decir con reaccionarias? Posturas que muchas veces simpatizaron con regímenes políticos que se basaban en algo del orden de lo identitario, de la tradición, y que mezclaban un ánimo de cambiar todo lo existente al mismo tiempo que un ánimo restaurador de, por ejemplo, en el caso del nazismo, recuperar las tradiciones y la mitología nórdica, la mitología germánica, la tradición, ¿no? Ambas cosas. Reich decía que cuando a conceptos reaccionarios se le agregan emociones revolucionarias, así el resultado es el fascismo. A conceptos e ideas reaccionarios añadidos emociones revolucionarias. Y evidentemente vemos hoy que las derechas tienen una euforia que no tenían hasta hace unos años. Y que aparte se logra interpelar a sectores sociales que habitualmente no eran seducidos por las derechas. Generalmente las derechas clásicas en todos los países tenían mucha dificultad para interpelar, por ejemplo, a las juventudes, ¿no? Digo, la derecha clásicamente siempre tenía en su electorado, no precisamente a las juventudes. Y ahora estamos viendo que buena parte de las derechas logran tocar fibras muy sensibles de los sectores más juveniles de la sociedad. Estamos viendo cómo hay una politización muy intensa de las juventudes, que es una politización que se da por derecha. Bueno, un poco vamos a intentar dilucidar algunos hilos de por qué puede estar sucediendo esto, de por qué puede ser que las juventudes se vean interpeladas por estos discursos, y por qué, entre otras cosas, en el centro, uno de los ejes de los discursos de las derechas y de las extremas derechas, se coloca el tema de la sexualidad y el tema del género. Porque esos temas son uno de los ejes centrales de los discursos de las nuevas derechas. Yo antes mencionaba a Reich. Reich fue, para quienes no lo conocen, bueno, quienes estudiaron, les suena, quienes vinieron a las clases, y seguramente algunas otras lo deben conocer. Reich fue como el discípulo de Freud, luego se va a distanciar del psicoanálisis, bueno. Pero Reich era un personaje muy particular, venía del marxismo y al mismo tiempo del psicoanálisis. Y fue un disidente de ambos. Entonces, bueno, terminó como medio apartado. Y tenía una idea central que es muy interesante, que me parece interesante rastrear para comprender algunas cuestiones de hoy. Que lo que Reich dice en los años 30 del siglo pasado es: las masas desearon el fascismo. Es decir, esto era una discusión con el marxismo de la época más clásico, el marxismo más clásico, que decía que las masas habían sido engañadas. Y Reich dice, no hubo ningún engaño. Las masas desearon el fascismo, ¿no? Un poco proponía el título del deseo en disputa para pensar cómo el deseo es un factor, es un motor central en la disputa política. Bueno, Reich fue uno de los primeros que ubicó el tema del deseo y qué lugar ocupaba el deseo en la política, viniendo justamente de dos tradiciones: por un lado el marxismo, por otro lado el psicoanálisis. Y se pregunta justamente desde el marxismo, ¿por qué
el pueblo, no dice el pueblo, lo estoy peronizando un poco, porque las masas no adoptaron posturas mayoritariamente revolucionarias, sino que en general, bueno, recordemos, ¿no? El nazismo llega al poder por el voto. Porque, bueno, no así Mussolini, pero digo, Hitler llega por el voto. ¿Por qué se adoptaron en general posturas reaccionarias? Bien, hago este breve raconto por el pasado porque vamos a tomar esto como uno de los ejes, ¿no? Hay algunas condiciones de esa época histórica que nos permiten comprender también algunas coordenadas de hoy. Hannah Arendt decía en Los orígenes del totalitarismo que lo propio de las masas del fascismo, del nazismo en realidad, era no su brutalidad, sino su aislamiento. Es decir, en general todos, hola, ¿qué tal? Los regímenes totalitarios se basan en el aislamiento de la población. Hubo algo que se puso bastante en evidencia a partir de la pandemia, que no venía de la pandemia, pero que se radicalizó en la pandemia, que fueron las teorías conspirativas, ¿no? De hecho, gran parte de las redes sociales se vieron urgidas a tomar posición respecto a la difusión de teorías conspirativas. Por eso cada vez que vemos en YouTube, en Facebook, etc., la leyenda que dice, no sé, si quiere saber más del COVID, infórmese oficialmente, etc., son las medidas que tomaron las redes sociales ante la difusión de teorías de tipo conspirativo, que se radicalizaron durante la pandemia, pero que venían de antes. Por ejemplo, muchas asociaciones en Brasil de medicina venían denunciando que cada vez había más gente que se rehusaba a vacunarse contra el Zika. Y eso venía de antes de la pandemia. En general argumentando haber visto videos en YouTube, teorías, bueno, conspirativas. Las teorías conspirativas generalmente siempre tienden a difundirse en sociedades que están disgregadas, que están aisladas. Primero porque en general la teoría conspirativa es algo que es una especie de verdad revelada, ¿no? Y tiene la seducción de que te están contando algo que el resto de la gente no sabe, ¿no? Que el mundo diurno, superficial no sabe, y que todo está ocurriendo detrás de las sombras, ¿no? Que hay un plan detrás de las sombras. Bueno, el discurso del nazismo tomó muchísimo de las teorías conspirativas. El discurso del nazismo, por ejemplo, todo el tiempo se difundió a partir del temor a conspiraciones judías, por ejemplo, ¿no? Es decir, tanto los discursos del nazismo como de otros regímenes totalitarios se basaron en la difusión de teorías conspirativas que se difunden a partir del aislamiento. ¿Por qué? Porque en sociedades que tienen lazos sociales fuertes, bueno, cuando uno recorre lugares diversos y comenta lo que vio, pudo haber visto en un video, lo que fuere, bueno, si uno anda circulando por espacios plurales, es más factible que uno sea contradicho si uno dice, no sé, hay un plan de los judíos para quedarse con la Patagonia. Bueno, qué sé yo, digamos, si uno anda comentando eso por todos lados, probablemente uno se encuentre con alguien que diga, bueno, mira, no sé, la verdad que... Ahora, si uno está absolutamente aislado, es mucho más probable que uno quede a merced de lo que le cuenten como llaman los comunicadores sociales, con una metáfora que
me parece ilustrativa, la madriguera de Internet. ¿Por qué la madriguera de Internet? Porque utilizan esta imagen los comunicadores sociales, porque la madriguera como algo que sucede bajo la superficie, ¿no? Y aparte con esa arquitectura de terrazas que tienen las madrigueras, en donde las redes puntualizan cada vez más y segmentan cada vez más los públicos, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, empieza a consumir determinados canales, por ejemplo en YouTube, el propio algoritmo va retroalimentando ese consumo, con lo cual va retroalimentando como esa terraza de la madriguera. Bueno, nos acordamos, ¿no? En la pandemia, como de pronto en la pandemia, cuando había marchas en el Obelisco, en otros lugares, las teorías conspirativas saltaron de las redes a las calles. Salieron de abajo de la tierra hacia las calles. Cuando las ultraderechas empezaron a tomar forma, a tomar cuerpo, en general la respuesta de varios de los que nos dedicamos a estudiar la sociedad fue de sorpresa. En general, me parece que buena parte de la sociedad de pronto se vio sorprendida de la relevancia que habían tomado personajes, discursos extremistas en la sociedad. Y eso un poco fue porque o anduvimos medio distraídos, porque el fenómeno no era tan fácil de ver previamente, o un poco por negación, por subestimación. Pero la realidad es que este proceso de radicalización extremista de la sociedad es algo que se había venido gestando bastante tiempo antes de lo que lo vimos ver una vez que había emergido a la superficie, que ya era un poco tarde para verlo. ¿Por qué? Y porque, bueno, en buena medida, ese fenómeno de extremización de la sociedad, no sé si existe esa palabra, pero la acabo de inventar, de ese proceso de radicalización, que no es lo mismo, ¿no? Lo radical que lo extremo, pero de adopción de posiciones extremas en la sociedad, venía gestándose hacía bastante tiempo, sobre todo en las madrigueras o medio las catacumbas de Internet. En innumerables páginas, redes, foros, etcétera, 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 que estaban creando una sociabilidad que no era perceptible en la superficie de la sociedad, que no era muy visible, pero que en determinado momento y con una temporalidad muy veloz empezaron a hacerse visibles en la superficie de la sociedad. ¿Cuándo? Cuando ya la bola era bastante grande y personajes públicos, candidatos, empezaron a canalizar, candidatos, personajes mediáticos, etc., empezaron a canalizar todo eso que estaba sucediendo. Muchas veces también personajes relevantes en las redes sociales, influencers, etc., empezaron a canalizar todo ese malestar que estaba sucediendo y le empezaron a dar forma. Y quizás llegó a un momento culmine en donde fue evidente lo que estaba pasando debajo, que fue el triunfo de Trump en Estados Unidos, ¿no? Alguien que era absolutamente una especie de outsider, digamos, de la política. Y después en otros países, bueno, esto se replica en general, por lo menos en casi todo, la mayoría de los países occidentales. Ahora bien, ¿por qué se generan las condiciones en la sociedad para que discursos así tengan tanto eco? ¿No? Porque estos discursos no era que no estaban antes, eran discursos que estaban pero no tenían demasiado eco. Y de pronto
bueno, por suerte, estamos en un país en donde este proceso está un poco más retrasado, por suerte. En Brasil no solo no está retrasado, sino que gobierna alguien que adhiere a esas ideologías. En Argentina, un país en donde tenemos un trabajo sobre la memoria y una transición de la dictadura a la democracia mucho más sólido, bueno, a ciertos sectores les cuesta más instalar un retroceso, ¿no? Pero por primera vez tenemos en el Congreso a diputados que abiertamente coquetean con la dictadura o relativizan la dictadura. Retomando lo que decía antes, siempre se dan las condiciones para que estos discursos se difundan en la sociedad, tienen que ver con sociedades que están fuertemente disgregadas, en donde los lazos sociales están muy, muy debilitados. Y en donde la frustración juega un papel ya político muy importante, ¿no? Yo hablaba antes de la década del 20 y del 30, y no es casual que Freud, Reich, luego la Escuela de Frankfurt, hayan, desde la filosofía, desde la sociología, se hayan nutrido de estudios psicológicos. No es casual que Freud escriba sus textos más sociales, entre comillas, durante el malestar en la cultura, psicología de las masas y análisis del yo. Porque cuando suceden estos fenómenos, generalmente la ciencia política empieza a mirar la psicología para poder entender, por ejemplo, qué sucedía a nivel subjetivo en, pongámosle, la Alemania de la década del 20, del 30 del siglo pasado. Y lo mismo es necesario examinar y observar ahora. La frustración como un fenómeno que ya no es meramente un fenómeno subjetivo, sino que es un fenómeno político. Porque cuando la frustración es masiva, se vuelve un problema político. Y acá quisiera que entremos a otra arista del tema, que es cuál es la base de reclutamiento de estas, dónde interpelan generalmente estos discursos de extrema derecha. Y hay un sesgo muy claro, que es la interpelación a las juventudes. Y si hilamos un poco más fino, y también es un sesgo, ni siquiera diría muy fino, es un sesgo bastante claro, juventudes, particularmente varones, que se ven muy seducidos por los discursos de extrema derecha. Claro, porque efectivamente en tiempos de crisis, siempre la juventud es la que más precarizada está y la que más siente las crisis. La frustración y la vulnerabilidad en tiempos de crisis es mucho más grande en los sectores juveniles. Y ahí está la extrema derecha detectando un fenómeno muy claro e interpelando aspectos muy íntimos de las juventudes, en donde precisamente es ahí en donde estos discursos centran uno de sus ejes en el tema de la sexualidad y del género. ¿Por qué toman esos temas generalmente? Porque primero les permiten seducir a las juventudes en aspectos muy íntimos y conectar la frustración personal y subjetiva con algo del orden de lo político, ¿no? Un elemento central también en el nazismo, en el fascismo, fue la construcción de un chivo expiatorio, ¿no? En el caso del nazismo, los judíos. Y hoy ese lugar de chivo expiatorio lo están ocupando en muchos países europeos, en Estados Unidos, los y las inmigrantes, pero también las derechas extremas eligen otros chivos expiatorios, que son los feminismos
y el movimiento LGTB. En sociedades que en los últimos 10, 15 años han estado atravesadas por transformaciones en las formas de concebir el género, por discusiones sociales que tienen que ver con, bueno, en Argentina, digo, en los últimos 10, 12 años, el aborto, ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario, es decir, temas que han sido colocados por los progresismos en el centro de la agenda, pero que ahora la derecha vuelve a colocar en el centro de la agenda esos temas, pero para imprimir sobre esos temas un sesgo conservador. ¿Y por qué esto toca fibras muy íntimas? ¿Y por qué logra enlazar la dimensión subjetiva y personal a una dimensión política? Yo les decía, por suerte este proceso es más lento en Argentina. ¿Vieron que yo creo que al ser un país austral que está medio lejos de todo, eso tendrá sus cosas malas y tiene sus cosas buenas también? En muchas cosas tiene sus cosas buenas. Primero porque aparte podemos ver cómo los fenómenos se expresan en otros lados del mundo y luego tardan en llegar más acá, y por ahí podemos prepararnos un poco mejor para ciertas cuestiones. Ojalá que no lleguen, digamos. ¿Por qué hay un discurso fuertemente antifeminista en estos sectores? En Estados Unidos, por ejemplo, ya desde la década del 90, pero tomó mucha fuerza, sobre todo a partir de 2010, 2012, se crearon distintos movimientos que nuclean a hombres. Uno es, por ejemplo, el movimiento Incel. ¿Alguien escuchó hablar del Incel? Incel es una abreviatura en inglés que acá sería traducido como célibe involuntario. Célibe involuntario. Generalmente movimientos que atraen a jóvenes, sobre todo a partir de sus frustraciones sexuales, en general muchos marcados por experiencias de rechazo, ¿no? Y el movimiento Incel, porque hoy es prácticamente un movimiento, comienza con un ímpetu muy benéfico, entre comillas, que tenía que ver con redes que permitieran contar las experiencias y socializar las frustraciones entre jóvenes que estaban pasando por determinadas frustraciones, muchas veces de índole sexual, pero sobre todo de rechazo, aislamiento, etc. Pero esas redes empiezan a tomar un sesgo que ya no es, si nacieron con una especie de ímpetu más bien de autoayuda, si quieren, de compartir las experiencias de frustraciones, empiezan a tomar un sesgo fuertemente misógino y conservador. Es decir, en lugar de ser, vieron que las redes muchas veces tienen esto de potenciar los discursos de odio. Entonces, lo que había empezado a ser algo del orden de la socialización, que permitiera cierto proceso introspectivo también al compartir frustraciones y demás, empieza a tomar cada vez un sesgo más misógino y conservador, y en lugar de introspectivo, mucho más proyectivo, es decir, las culpables de nuestras frustraciones son los feminismos. Ese es un movimiento, pero es un movimiento de los muchos que hay. Por ejemplo, hay otro que se llama Men Going Their Own Way. Sería algo así como hombres haciendo su camino propio, que es un movimiento enorme en Estados Unidos de hombres que ahí pasa por otro lado, que tiene que ver con hombres que intentan construir una masculinidad hegemónica. Hombres que no tienen referencias paternas y que buscan entre ellos compartir sus frustraciones, pero para buscar construir una especie de masculinidad hegemónica, alfa incluso,
utilizan el concepto de cómo construirse como macho alfa. Y estoy hablando de movimientos que iniciaron en las redes, pero hoy en Estados Unidos se hacen convenciones nacionales que nuclean a un montón de estos hombres. Y que tiene y empieza a tener también un sesgo muy proyectivo. ¿Quiénes son las culpables de esto? El movimiento feminista. Los feminismos que erosionarían, y acá viene una especie de ansiedad civilizatoria. Los feminismos y el movimiento LGTB serían los culpables de erosionar los valores de la civilización occidental. Un poco vienen ocupando el lugar, en términos discursivos, ocupan el lugar que antes, en los 70, ocupaba el comunismo, ¿no? Si en los 70, en las dictaduras del 60, 70, ese chivo expiatorio tenía que ver con el comunismo, hoy, aunque también se utiliza, ese chivo expiatorio es más bien el progresismo, y dentro del progresismo entra el feminismo, los movimientos LGTB, etcétera, etcétera, etcétera. Con el alivio psicológico que aporta encontrar un chivo expiatorio, ¿no? Porque la función siempre del chivo expiatorio es proporcionar un alivio psicológico al ubicar la frustración en, por ejemplo, los feminismos, etc. Entonces, hay algo en donde las derechas están logrando unir eslabones de una dimensión muy íntima con una dimensión política, incluso hasta civilizatoria, ¿no? Es decir, ¿por qué la sexualidad ocupa un lugar tan central en el discurso político? ¿Qué es lo que logran las derechas con colocar, por un lado, el chivo expiatorio y interpelar a las juventudes, ¿no? Aprovechando la vulnerabilidad de las juventudes, sobre todo en tiempos de crisis, hablándoles ya de algo que tiene que ver con su intimidad, con su subjetividad, y proporcionándoles discursos, ¿no? Esto es algo que pasa mucho en las dinámicas de redes, y en todo, y esto es transversal a todas las ideologías, ¿no? Que nos encontramos mucho con discursos que se repiten, ¿no? Lo que han logrado, no solamente las derechas, pero en especial las derechas, porque tienen mucho financiamiento, han logrado crear paquetes discursivos muy, muy eficaces. Entonces, hay una politización que es muy, muy precoz. Yo hice algo el año pasado que estaba escribiendo por una revista y no les recomiendo que lo hagan, que fue meterme, infiltrarme un poco, no debería haberlo hecho, pero en grupos de WhatsApp de extrema derecha, ¿no? Y lo que veía, aguanté unos días nada más porque tenía que tomarme omeprazol. Me metí, muy masoquista, me metí en los días anteriores a las elecciones legislativas. Y me sorprendió mucho porque no eran ya grupos de Instagram. Vieron que Instagram es, bueno, la gente de Instagram es como más cariló, digamos, más como todo más, ¿no? Entonces, no, si uno se mete en el Instagram de los grupos de ultraderecha, no va a encontrar lo que va a encontrar en grupos de WhatsApp, en donde todos y todas las que están ahí, más todos que todas, creen estar hablando entre ellos, nada más. En Instagram, bueno, es otra cosa, más público, entre comillas. Y me sorprendió la politización muy juvenil que había. Estoy hablando de personas de 13, 14, 15 años, que es algo que no sucedía tan habitualmente. Digo, para encontrar una politización tan precoz tenemos que irnos como varios años atrás. Y me sorprendió que había un discurso político sin cultura política.
Es decir, las redes proporcionan un discurso político, ¿no? Como decía Goebbels, repite que algo, ¿no? Repite una mentira, ¿no? Y digo, han logrado las derechas instalar discursos muy eficaces. Lo que se ve en esos grupos es, entre otras cosas, una banalización, por ejemplo, de la dictadura, muy grande, ¿no? Digo, stickers, ¿no? ¿Vieron los stickers de WhatsApp? Stickers de Videla, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a lo que decía antes, ¿por qué logran conectar algo del orden de la sexualidad con algo del orden de lo político? Porque no solamente estamos hablando, cuando hablamos de sexualidad, de uno de los aspectos más centrales del vínculo de uno consigo mismo, sino que también entra, ¿por qué lo eslabonan con una crisis civilizatoria? Porque también cuando hablamos de sexualidad, hablamos obviamente de reproducción y hablamos de demografía, hablamos de crecimiento poblacional. Entonces no solamente los feminismos y el movimiento LGTB sería culpable de, en el caso de los feminismos, de alejar a las mujeres de los hombres o de entablar una especie de guerra entre hombres y mujeres, según estos discursos, sino que también seríamos culpables, el movimiento LGTB y los feminismos, de una crisis civilizatoria, porque a través de esos movimientos hay menos reproducción en Occidente. Hay menos reproducción que en otras civilizaciones. Ese es otro de los ejes de los discursos de la extrema derecha, que en el caso, por ejemplo, sobre todo esto se difundió más en Europa, la tesis conspirativa de lo que llaman el gran reemplazo. El gran reemplazo sería una especie de conspiración globalista de las élites europeas para desplazar a los europeos por inmigrantes, sobre todo africanos, asiáticos. Es decir, aunque todos los datos demográficos relativizan algo del orden del gran reemplazo, hay algo que se juega con una experiencia muy cotidiana, ¿no? Con la angustia de muchos ciudadanos europeos, norteamericanos, de ver cada vez más inmigrantes en sus ciudades, ¿no? Entonces, el movimiento LGTB y los feminismos ayudarían de alguna forma a la crisis civilizatoria, porque a través de esos movimientos habría, según estas tesis, menos reproducción. Entonces, cuando hablamos de que colocan la sexualidad y el género en el centro del debate y en el centro de la agenda, bueno, lo que hacen es ligar algo del orden de lo subjetivo con algo del orden de lo civilizatorio, ¿no? Algo del orden de lo individual con algo del orden de lo colectivo. Bien, bueno, esperen que voy a ver mi machete. Hay, bueno, generalmente los comunicadores sociales, sobre todo, y antropólogos que estudian este fenómeno, hablan de subculturas, ¿no? Es decir, de subculturas de Internet. Todas estas, por ejemplo, lo que mencionaba antes, los incels, men going the wrong way, etcétera, que son, por suerte, decía, si uno rastrea un poco en Internet, ve que ese movimiento que nació en Estados Unidos se expandió por Europa, se expresa acá en América Latina, pero se expresa, por suerte, con mucho menos fuerza, y diría incluso en Argentina respecto a otros países,
con menos fuerza que otros países de América Latina, ¿no? Si vemos en otros países, les recomiendo también, quizás quienes estudiaron socio lo vieron, un documental que se llama El género bajo ataque, que cuenta un poco como todo este proceso, porque lo que tiene la derecha es que está trabajando a nivel, por lo menos occidental, no sé si mundial, pero a nivel occidental. Si uno ve este proceso, se replica este proceso casi empaquetadamente en casi todos los países. Incluso muchas veces con las mismas consignas, con los mismos discursos, con personajes que encarnan estos discursos muy similares entre sí. Una de las consignas más conocidas es esta de "con mis hijos no te metas". ¿La habrán escuchado? Me acuerdo una vez que fui al Congreso, me bajé, iba a ir al Gaumont y me encontré con una marcha de "con mis hijos no te metas". Pequeña, no tan nutrida, no tan grande, ni tan grande ni tan pequeña, que ocupaba ahí la avenida Entre Ríos, ¿no? Pero si uno se iba a las calles aledañas, como a los retazos de la marcha, ya veía otras cosas, que no era la gente con el cartel de "con mis hijos no te metas", sino que era manifestantes ya con otra vestimenta, con una vestimenta más skinhead, y entre otras cosas con un pañuelo verde atado en el pie, ¿no? Es decir, ¿no? Un pañuelo verde, esto ya hace unos años, previo incluso a la legalización del aborto. Es decir, grupos con un sesgo violento muy claro, porque otra de las líneas de estos grupos es, y también ahí se coloca el tema de la sexualidad en el centro, otra de las líneas es la militancia en contra de la educación sexual en las escuelas, ¿no? En donde fíjense que también ahí entra, digo porque cuando rastreamos por qué el furor de las derechas, porque las derechas no tenían este furor antes, las derechas no tenían este furor, las derechas eran siempre discursos más bien, incluso decirse de derecha, sobre todo en nuestro país, ya un tiempo a esta parte, siempre fue un poco un tabú, digamos. En varios sectores, por lo menos desde la dictadura en adelante. Y generalmente quienes encarnaron ideas de derecha intentaron disimularlo históricamente. Bueno, ahora vemos lo contrario. Ahora vemos que hay un fervor y una euforia de las derechas. Y en buena medida, creo que uno de los elementos para explicarlo es que han sabido tocar lugares muy particulares para despertar ese fervor. "Con mis hijos no te metas", ¿no? Fíjense qué consigna que toca fibras muy sensibles, porque ¿qué está diciendo esa consigna? Lo que está diciendo esa consigna es: el Estado te está queriendo sacar a tus hijos. O los hijos son de la familia y vos decidís tu educación, o los hijos son del Estado y la decide el Estado, ¿no? Fíjense la densidad de una consigna como esa y el furor que puede despertar una consigna como esa. Tal es así que hemos visto manifestaciones, ¿no?, en las puertas de las escuelas de padres intentando impedir cuando se enteran que hay jornadas de educación sexual en las escuelas. Digo, hemos llegado a eso, porque lo que comienza como un discurso y comienza en las redes, cuando va increyendo, tiene luego un pasaje al acto. El discurso siempre es el prólogo de un pasaje al acto. Entonces, en contra de lo que denominan una especie de hegemonía progresista en las políticas públicas, se reivindica una especie de discurso familiarista. La primera declaración de la ministra, creo que se llamaba así, ministra de la Familia, en Brasil, luego de que asumió Bolsonaro, era: de ahora en más, creo que se llama así, ministra de la Familia, de ahora en más, las nenas en Brasil, las nenas de rosa, los nenes de azul, ¿no? Fíjense
Fíjense una declaración de ese tipo, porque justamente también otro de los sectores, claramente, otro sector del electorado que forma parte central del apoyo de todos estos gobiernos de extrema derecha, son los sectores evangelistas, ¿no? Que han aportado también, porque todas estas discusiones en la sociedad, el aborto, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, han despertado también, de un tiempo a esta parte, una especie de devenir militante de las religiones, ¿no? Es decir, una organización más bien militante. Digo militante no porque, sí, las iglesias obviamente siempre han tenido injerencia política, pero digo una práctica de manifestación, de expresión política en la calle, etc. En donde muchas veces los evangelismos, no todo, digo, no quiero generalizar, estoy hablando muy, pero muchas expresiones evangelistas tienen un tono, una forma de involucrarse políticamente mucho más acorde con este tiempo histórico que pide una especie de religión más militante, ¿no? Entonces hay una especie de discurso pseudo medieval en algún punto, ¿no? En donde se mezclan dos cosas, como discursos futuristas, ¿no? Digo, volviendo también incluso a con lo que comenzaba, ¿no? El futurismo, la corriente de arte futurista italiana fue clave para el fascismo, ¿no? Y ahora vemos también que hay una especie de mezcla entre una especie de... Muchas de estas extremas derechas levantan una especie de futurismo, por ejemplo, en el caso de los libertarios en Argentina, una referencia son las futuras ciudades que construirían, que son ciudades absolutamente manejadas por empresas privadas. Existe un ejemplo en Indonesia, creo que es, de una ciudad que está absolutamente... Algo con lo que juegan mucho estas extremas derechas es con... Ahí creo que se lo pongo. Es con la retroutopía, ¿no? ¿Qué es la retroutopía? Creo que estamos como en un mundo que todo el tiempo en la industria cultural, en el cine, en la moda, se recupera lo retro, ¿no? Eso es un poco un síntoma de época, ¿no? La recuperación de lo retro. Y en parte nos habla de la dificultad para imaginar un futuro, ¿no? Es decir, se toma ahí les recomiendo una película ya que tiene varios años, que es La decadencia del Imperio Americano, que compara este momento histórico con la decadencia del Imperio Romano. En todo trance de crisis civilizatoria, como decía Gramsci, cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer, ¿no? Por ahí vos corregime, Edu, no sé si lo estoy... Y lo nuevo no acaba de nacer, en esas transiciones nacen todos los monstruos, ¿no? Nacen los monstruos que podemos llamarlo, bueno, Bolsonaro, etc. Y aparece un elemento que liga lo político con lo religioso. Empieza a haber un anudamiento nuevo entre lo político y lo religioso. No es casual que muchos de estos personajes, bueno, así se llama Bolsonaro, ¿no? Jair Mesías Bolsonaro. Muchos de estos personajes tienen su base de sustentación en los evangelismos, y no es casual, porque en tiempos de crisis civilizatorias aparece incluso algo del orden de lo apocalíptico, porque el futuro queda bajo el signo de una especie de amenaza, ¿no? El futuro siempre es incierto, obviamente, pero en momentos de incertidumbre, el futuro es, al menos se percibe, no sé si es, pero se percibe más incierto aún.
Y más aún para las juventudes. En épocas de crisis, más aún para las juventudes. La percepción de incertidumbre. E incluso muchos de estos personajes, si uno ve la estética de la propaganda de Milei, de Trump, etc., juegan con la imagen del apocalipsis, porque son los salvadores ellos, se presentan como los salvadores de la civilización occidental. Si la civilización occidental está amenazada, entonces ellos se presentan como los salvadores. Y ahí aparece algo del orden de la retroutopía. ¿Cuál era la consigna de Trump? Make America Great Again, ¿no? Make America Great Again. El otro día vi un chico que tenía la gorra de Make America Great Again, pero era Make Argentina Great Again. Se recupera algo del orden de la retroutopía, ¿no? Es decir, una civilización amenazada, un futuro marcado por la incertidumbre, bueno, en donde encuentra anclaje es en el pasado, ¿no? Make America Great Again también había sido una consigna de Reagan en los 70, ¿no? Que fue el comienzo del neoliberalismo. Entonces, acá este personaje Milei reivindica algo que ya también reivindicaba la dictadura, eso no es original, ¿no? Que es Argentina, granero del mundo, ¿no? La imagen de la Argentina potencia, granero del mundo, que está tan instalada en el imaginario, ¿no? Entonces aparece algo en política que es del orden de lo mesiánico. Se liga lo político con algo del orden de lo religioso. Y esto es un síntoma de época, porque si nos ponemos a pensar, podríamos pensar que el escepticismo y el fundamentalismo son cosas absolutamente opuestas, ¿no? El escepticismo supone una ausencia de valores, de creencias, de fundamentos, etc. Y el fundamentalismo, al contrario, supone la creencia absoluta en algo. Y sin embargo, en épocas de crisis, que suelen ser épocas muy escépticas, porque no hay valores en los cuales arraigar, en los cuales fundamentar el accionar, estamos viendo el crecimiento de los fundamentalismos. No solamente los fundamentalismos, estoy hablando de Medio Oriente, etc. No, fundamentalismos también en el sentido de creencias absolutas en algo. El otro día leí un artículo que cada vez más jóvenes se acercan a sectas. Sectas a la luz del día, así definía Hannah Arendt los partidos totalitarios. Sectas a la luz del día. Porque la secta supone un discurso de verdad absoluta y lealtad absoluta a un discurso, a un líder, etc. De modo tal que los fundamentalismos pueden ser una salida en un mundo escéptico. No es casual que ante el escepticismo generalizado la salida pueda ser una salida fundamentalista. E insisto, no hablo de Medio Oriente, hablo también incluso de los... Yo antes les mencionaba este movimiento Incel. Uno de los ídolos del movimiento Incel se llama Elliot Rodger, que fue uno de los protagonistas de estas ya varias masacres en Estados Unidos. Un chico que antes de cometer una masacre, mató 7 personas, dejó toda una novela de 150, 160 páginas de su vida,
con un discurso fuertemente victimizante, ¿no? En donde culpa a los feminismos, a las mujeres, etcétera, etcétera. Ese es uno de los ídolos del movimiento incel. Y eso también es algo del orden, ¿no? ¿Cómo explicamos, por ejemplo, ese fenómeno que sucede? Bueno, hubo hace un mes y pico, cada vez con más frecuencia en Estados Unidos, ¿no? De pibes, generalmente con características de aislamiento, de frustración, etcétera, capturados por esos discursos. No sé cómo vamos con el tiempo, Edu, decime si... 22. No sé, digamos, 5 minutos más, 5 okay. minutos más. Dale. Sí, no, está bien. Voy cerrando. Bien, entonces, retomando eso y para ir cerrando, generalmente se ponen como opuestos el escepticismo y el fundamentalismo. Sin embargo, estamos en un mundo en donde vemos fundamentalismos que se expanden cada vez más. Y en buena medida es un vínculo con... es un síntoma, quiero decir, de la subjetividad contemporánea, en donde para salir de la incertidumbre en un tiempo de crisis, estos discursos sirven para aferrarse a una especie de verdad absoluta, ya sean discursos religiosos o religiosos políticos. Digo, retomando lo que decía antes, no por nada hay un anudamiento nuevo y muy claro entre la religión y la política, porque estos discursos aportan un alivio a una frustración que es cada vez más grande y que ya es un fenómeno político y que aparte da cuenta de cuán dañino es el discurso del éxito, ¿no? Porque si hay tanta frustración es porque hay un discurso del éxito que está llegando a su paroxismo, que está llegando a una radicalidad de un nivel de insanidad muy grande. Ahora bien, luego de decir todo esto también, y este creo que es un interrogante y un poco un desafío, también los progresismos han contribuido, las clases dirigentes en general han contribuido al estado actual de cosas. Porque si estos discursos pueden circular como circulan, también es generalmente sobre la base de muchas frustraciones que tienen que ver con con muchas derrotas históricas de partidos políticos y de luchas políticas que no han logrado llegar a buen puerto. Casi todas las restauraciones conservadoras siempre le siguen a proyectos, pónganle el nombre que más le gusta, proyectos populares, progresistas, etcétera, que fracasan. Siempre. Fue así, por ejemplo, cuando la derecha ganó luego del fracaso, por ejemplo, en Inglaterra, de Tony Blair, que había llegado como un líder laborista. Generalmente, siempre las extremas derechas se montan sobre un escenario de frustración de los sectores populares. Entonces digo, también desde los progresismos es interesante interrogar cómo hacer para que estos discursos, de hecho ahora se estaba por debatir, no sé, una ley contra, como existe en Alemania, contra el negacionismo, por ejemplo, que aún no ha tenido debate. Bueno, listo. Cierro acá y bueno, no se depriman tanto, ahora comemos y tomamos vino rico y después seguimos hablando un rato.